yo sabía que era muy difícil, pero que a lo mejor habría que dejar pasar el tiempo para que por sus frutos los conoceréis, como dice la palabra de Dios. Y antes de ayer creo que fue que nos dijeron que se habían dado cuenta la familia y la iglesia de que lo que estaba pasando no era normal, que antes de que ocurriera esto, ellos no tenían estos problemas, ¿no? No puedo hablar con mucha precisión porque ya sabemos los problemas que tenemos, ¿no? Sí. Pero fue una gran noticia descubrir que lo que se sembró pues fue trabajando en las conciencias y el Señor pues puso su espíritu para que la iglesia y la familia tomaran conciencia de esos problemas y no volvieran a meterse en el peligro, en la boca del lobo, ¿no? Y Bueno, le damos gracias a Dios. me hiciste acordar, hermano Arturo, cuando yo era joven, estudiaba electrónica en Argentina y tuve que estudiar un poco del inglés técnico. Sí, Algo me quedó del inglés, no hablo inglés, o sea, hablo básico, sí, para una sí. entrevista sencilla, en el aeropuerto, en sí, cosas, ¿no? Como esa, pero ese inglés me ha permitido, junto con buenos traductores, hacer 3 libros del inglés al español. He traducido, Qué bueno. Ah, qué bueno. Pues sabes bastante. y he traducido, bueno, el Proyecto Roto, un libro de la hermana White, de la Ciudad al Campo, una versión antigua, y después la historia de Madison, de un Qué interesante. ex alumno de Madison, que ahí Qué incluso bueno. llegué a encontrar la, la, el día en que se escribió la escuela Madison en el condado, ¿sí? De Nashville, con los integrantes, ¿no? Es decir, el acta fundacional que se hizo. Entre otros detalles muy lindos. La firma de la hermana Juaya, aparece una foto y todo eso, ¿no? Que ella formaba parte de la comisión directiva. Pero me ha dado mucha satisfacción porque hubo gente que después compartía libros y como yo soy un cazador de libros, ¿no? Entonces me pasaban el link para acceder en el Google, para acceder a sus libros y ahí estaba los libros que yo había traducido, ¿no? Yo también lo tenía para Qué compartir. bendición, qué bendición. El Y Señor abre las posibilidades y agudiza los talentos para que podamos servirle. Y es maravilloso. ¿Y cómo podemos tener acceso a esos libros que tú tradujiste? te lo puedo pasar, hermana, te lo puedo pasar. Incluso hay una forma bueno, hay varias formas de traducir, pero a mí me ha servido porque, de paso, me ha un poco rejuvenecido el básico inglés que tengo, pero ha sido una tarea muy hermosa, porque iba en el cuarto libro, que era un libro de más de 1000 páginas, ya estaba en la fase final, es más, ya estaba traducido, pero lo tenía que compaginar, ¿no? O sea, ordenarlo. Mm. Y después, cuando lo quise continuar, lo encuentro ya traducido en español. Así que dije, bueno, Ah, no tiene sentido. Pero me ha llevado sus 1200 y pico páginas. wow, Lo trabajo inmenso. Ya lo había hecho ya en Alemania y lo quería terminar acá, pero lo encontré, entre otras, lo busqué y no lo pude encontrar, hasta que por fin apareció, ¿no? Y es un libro sobre la obra médica misionera, los tratamientos, como dice el libro, de nuestros abuelitos, ¿no? Qué bueno. Muy, muy buenos. Y yo lo tenía en inglés, pero digo, lo voy a traducir porque es un libro que es el hermano del libro de la hermana White que habla sobre citas bíblicas, la enciclopedia médica adventista. Qué bueno. La parte teórica de esta obra médica misionera, pero este libro es la parte práctica, tratamientos, tal enfermedad, cómo se va curando, solamente con el método higiénico, ¿no? Nada Qué que bueno. ni con la medicina alopática. Muy linda obra. Y lo traduje. Y me llevó, me acuerdo, venía del trabajo cuando estaba allá y me ponía, hoy voy a hacer 10 páginas, hoy voy a hacer 30 páginas, hoy voy a hacer 20 páginas. Y así hasta que lo pude hacer. Y después me tocó compaginarlo y me tocó la mudanza. Claro. Y quedó ahí.
y hace poco lo encontré. Y bueno, pero también ya está. Qué bendición. Se lo voy a compartir el libro, hermano, por privado. Gracias. Qué bien, gracias. Hermanita Mercedes, un saludo, hermano. Buenos días. Hola, Mercedes. Hola, Milagro. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Has descansado bien? Sí, Sí, gracias a Dios. ¿Y tú? Me alegro muchísimo. Me alegra mucho ver a todos y que estéis bien sonrientes. Gracias, igualmente. el Señor es bueno. El Señor Amén. ha dado una semana más de bendiciones, de cuidado, y hoy tenemos también una Santa Cena, así que estamos contentos. Hermana Isabel, hermana Pino, ¿cómo les fue en la semana? Amén. Ah, Isabel, ven, Isabel. Hable, hermana. Habla tú, Isabel. ¿Me pregunta a mí o le pregunta a Pino? A las dos. Primero hable usted y después ella, la hermana Pino. Todo bien, perfecto, porque es inútil, para mí es inútil lamentarse. Sí, claro. Basta que la gracia de Dios nos acompañe y nos tienda en pie. Pienso que esa es la única palabra que debe reinar para poder que sea glorificado nuestro Dios. Amén. El resto no importa. Así es. Amén. ¿Y usted, hermana Pino? Pues lo mismo. Ay, Mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? amén. Así es. Amén. Puede pasar lo que sea, que el Señor nos protege y nos guarde. Es la hora del Señor. Amén. Es la hora del Señor. Bueno, le damos una cordial bienvenida nuevamente para comenzar. ¿Sí? En este santo sábado vamos a hacer el estudio de la escuela sabática. El hermano consultorio me va a ayudar y para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer. Un saludo para la hermana Pino, la hermana Isabel, que no la había saludado. No sabía que estaban ahí. Un abrazo, Mercedes. Un abrazo. Grande y feliz sábado. Gracias, un abrazo. Igualmente. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar Feliz sábado. con la palabra de oración. Sí. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias porque nos has dado otro sábado para estar en tu presencia. Amén. Gracias, Padre. En este momento vamos a abrir tu palabra y estudiar tu voluntad. Nosotros te rogamos que tu Santo Espíritu se haga presente en nuestros corazones aquí, en el lugar que estamos. Y que nos puedas impartir sabiduría, amor y conocimiento para que podamos estar preparados para los tiempos que Amén. te lo rogamos, te lo suplicamos, solo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Entonces, tenemos acá, vamos a estudiar hoy un resumen de lo que es la lección, el fin del trimestre, porque tenemos 14 lecciones, no es algo común, pero se ha dado en este trimestre, ¿sí? Y es una muy linda lección porque habla un tema panorámico de todo lo que hemos estudiado de este hermoso libro de Efesios. Efesios en el corazón. Es una carta muy linda, muy bonita, es una carta muy noble para que podamos entender lo que Pablo tenía en su corazón ya transformado para enseñarle a todas las iglesias que él visitaba. Era un hombre muy activo en el campo misionero, muy activo. Y nos dejó una muy linda carta. Esta es la última lección del trimestre. Y el versículo de memoria dice así, en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. La lección
nos menciona el enfoque de la última semana como una carta que está encerrando en una sola carta prácticamente todo el conflicto cósmico, desde una perspectiva, llamémosle, superior, ¿no? Una carta que abarca muchísimo. En Efesios, dice la lección, Pablo no se aboca a los temas de interés local. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. La sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento. Y es muy lindo saber que cuando el Espíritu Santo nos escribe a través de este apóstol, nos lo hace de una manera atemporal. No se tiene que regir porque fue escrita en el siglo I, porque fue escrita en una cultura de donde había un imperio y hoy esas cosas ya no existen. No, no, no. Nos habla directamente al corazón. A cada uno de nosotros, lo que hemos conocido, las buenas nuevas del Evangelio. Y Pablo en ese aspecto es una persona preparada, experto diría, para expresarse de esa manera. Sí. A mí aquí en el día, el sábado me llama mucho la atención, bueno, en el versículo de memoria, porque Pablo nos dice que hemos sido salvados por gracia y no por obra. Hoy en día mucha gente piensa que haciendo obras de beneficencia se puede salvar, porque bueno, esa es una doctrina, esa es la doctrina principal de la Iglesia Universal. Y aquí pues Pablo recalca eso, que nosotros no somos salvados por obras, sino por gracia, porque eso es un don gratuito que Dios entregó por nosotros para que fuésemos salvos. No hay nada que hacer, nosotros no tenemos nada que hacer porque, como dice el libro de Isaías, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Nuestro único deber es obedecer para poder ser salvos. Obedecer la palabra de Dios, obedecer las leyes, los mandamientos de Dios. Pero no tenemos que ir a hacer nada. Que por la fe que tengamos, esa fe produzca obras en nosotros es diferente. Pero no es que yo dando toda mi fortuna para una obra de beneficencia o para un ancianato o para un orfelinato ya me voy a ganar el cielo, me voy a ser salvo. Es cierto, hermana Ibel. El tema de la diferencia de la salvación por obra, que siempre ha perseguido, fue siempre una artimaña muy eficaz del enemigo porque hasta el día de hoy, siglo XXI, se mantiene intacta. Es decir, ese enfoque no ha caducado, es más, cada vez está más presente. Porque nos habla de una falencia humana que el enemigo la ha convertido en virtud. Yo puedo participar, yo puedo aportar, puedo ser parte de ese plan de salvación. Cuando el plan de salvación ya fue hecho en la eternidad, antes de la creación, cuando ni siquiera el mundo existía, ya estaba definido perfectamente todo. Y Dios nos lo regaló, nos lo dio en Cristo Jesús. El mayor regalo que el cielo puede dar se llama el Hijo amado. Y en el plan de Dios, nosotros no somos más que receptores, si deseamos serlo. Es ahí donde, como hoy, hasta el día de hoy, perdura esa visión del enemigo de que nosotros podemos aportar, es que algo tenemos que hacer. Cuando el Señor nos dice, son salvos por fe. O sea, crean en el regalo. O sea, hay un regalo que se les ha dado, crean en ese regalo y serán salvos. Una vez que hayan creído, esa fe se va a transformar en ustedes en buenas obras, porque ya fuimos predestinados para eso. Hermana, después el hermanito Arturo levantó la mano. Sí, como decía el hermano Gerardo, hoy en día está más en pleno siglo XXI, está presente esta doctrina de la salvación por obra.
y otra doctrina que creo yo que también va muy de la mano de las indulgencias. Las indulgencias no se acabaron con las 99 tesis que puso Lutero en la Catedral de Wittenberg. Y hoy siguen todavía vigentes, como si estuviéramos en la Edad Media, la gente llevando cirios a las iglesias y caminando de rodillas y haciendo peregrinaciones. Aquí lo vemos todos los días, los peregrinos caminando para Santiago, para recibir el diploma. Estamos en la ruta del Camino de Santiago. O sea, está tan bien. Así que vemos con los palitos caminando, las mochilas, los turistas, todo el mundo haciendo su Camino de Santiago. Una muestra, pero que la vemos todos los días. Eso era lo que quería comentar. Sí, que recuerdo ya hace varios años que una niña tendría como 12 años, 12, 13 años, que quería, ella estaba asistiendo a unas reuniones, unos cursillos de cristiandad. Y recuerdo que ella, llorando, pero desconsolada totalmente, me decía: Arturo, no puedo, no puedo, no puedo. Ella se refería a que no podía vivir como decían, según las exigencias, ¿verdad? De lo que nos pide Dios, la forma en que debemos vivir y guardar sus santos mandamientos, ¿no? Y de tener una vida pues consagrada, ¿no? Y recuerdo perfectamente de cómo eso es como algo tan gráfico, ¿no? Que nos muestra que no podemos ser salvos ni vivir una vida piadosa, una vida a la que está llamado el Hijo de Dios, si no es por gracia. O sea, somos salvos por la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que Dios puede hacer para que podamos vivir esa vida santa, ¿no? Esa vida consagrada, esa vida piadosa a la que Dios llama a sus hijos, ¿no? Se me quedó tan grabado aquella niña llorando, desconsolada, ¿no? En ese momento yo no tenía la preparación que ahora tengo, pero traté de consolarle, decirle que era solamente con la fuerza del Espíritu de Dios que podíamos hacer lo que Él nos llamaba a hacer, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir, ¿no? La lección del domingo dice, Efesios 1, 3 al 14, funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte, mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación. Esta carta tiene la particularidad de tocar temas que en otra carta no se tocan y que son muy importantes hoy más que nunca en este escenario en el que estamos entrando en el conflicto final. En el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica, dice la lección, es la que nos encontramos actualmente en una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. Nuestra redención tiene impacto comunitario, nos dice el lunes. Y eso es donde el hermano José Antonio nos va a compartir el estudio. Hermano José Antonio. Con mucho gusto. Vamos a ver, estamos viendo el corazón de Pablo, es precioso. Intentaremos ir describiendo su mensaje y veremos cómo Pablo tiene unas entrañas, podemos decir, del Espíritu Santo, lleno de amor para comunicarnos este gran misterio de la salvación. El lunes titula aquí este estudio del capítulo 2 de Efesios: ¿qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Y la respuesta es la siguiente, varios puntos. Primero,
nos dio vida. 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Es decir, la resurrección de Cristo es nuestra. Demos gracias a Dios. Amén. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La ascensión de Cristo es nuestra también, hermanos. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo, sino que estamos transformados por Él. Incluso todo el universo ha quedado transformado. Segundo punto, sin mérito nuestro. Dios lleva a cabo estas acciones de transformación, no por ningún mérito de nosotros, sino por su gracia. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya lo hemos comentado en la aportación de la hermanita Ivette. Es decir, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la misericordia del Señor. 3. Dios quiere solidaridad con Jesús y con los demás. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto nos enseña a vivir en solidaridad con Jesús. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablecen la relación del creyente con Dios. Dios, es decir, Cristo nos ha conectado con el Padre, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte, dice Efesios 2, 11 al 22, nos dice, la muerte de Jesús tiene también beneficios horizontales que cimentan nuestra relación con los demás. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, nos ha unido los gentiles con los judíos, haciendo una sola iglesia. Otro punto, mediante la cruz, y es lo que estamos comentando, unió judíos y gentiles. Mediante la cruz Jesús derriba todo lo que divide entre gentiles y los judíos. Dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Los gentiles en otro tiempo estuvieron excluidos del culto del templo. Ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser todos un nuevo pueblo, el templo santo del Señor. Aquí podríamos hacer un comentario, un diálogo, lo que estamos diciendo, esta unión de gentiles y judíos, y también esta primera idea. Por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos por la fe. Es decir, este versículo que ya hemos comentado desde el principio. 2:8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. Y aquí vemos la conversión de Lutero en 1517, perdón. Y vemos la conversión de John Wesley en 1738. Fijaos bien, John Wesley en 1738, 18 días después de experimentar la conversión a Cristo, predicó en la Universidad de Oxford este manifiesto del nuevo movimiento que él iba a iniciar. Y es este
versículo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto sería el lunes. Y la pregunta que hay un diálogo, os preguntaría, ¿qué te dice a ti este poderoso versículo que convirtió a Lutero y a Wesley? Aunque ya lo hemos comentado, si queréis añadir algo. Es muy interesante, a mí me ha tocado leerlo, el movimiento de Wesley, fue un despertar religioso en Inglaterra, ¿sí? Muy, muy profundo, muy grande, y ha sido uno de los grandes reformadores tardíos, digamos, ¿no? Del protestantismo. Y todo se centraba en el don de Dios, porque en esa época lo que se respiraba prácticamente era que las actitudes del hombre, los hechos, las obras del hombre, eran muy relevantes para la salvación. Y la Biblia lo dice, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, en absoluto. Nosotros somos receptores de un Dios de amor absoluto para una raza caída absolutamente y que nos trajo desde las tinieblas a su luz admirable por medio del regalo máximo, más sublime, que es Cristo Jesús. Hoy todavía quedan ciertos vestigios de esa teología católica dentro del mundo protestante, no mucho, pero quedan. Pero sí entendemos que lo que debemos saber siempre es que el hombre no tiene ninguna participación en la salvación, en el plan de salvación. Cuando el hombre acepta ese plan de salvación, entonces es participante de la gracia divina y él colabora también. Debe colaborar. A nosotros se nos llama a predicar el evangelio eterno. ¿Sí? Pero para que yo tenga algo que ver, no tengo en absoluto, no tengo mérito para que Dios pueda fijarse en mí. Es un regalo. Y la palabra misma lo dice, es un regalo. El cielo nos regaló a la raza caída, a diferencia de los ángeles caídos, que ellos no son participantes de este regalo. De ahí es su odio acérrimo a la raza humana, que nosotros podemos regresar al Edén, a tener acceso al árbol de la vida, a caminar sobre calles de oro, a contemplar la Nueva Jerusalén, a vivir de nuevo en el paraíso. Ellos no. Y eso es una gran diferencia. Por eso la raza caída está llamada a volver. Ahora, que lo hagamos o no lo hagamos va a depender estrictamente de la decisión de cada uno de nosotros, exactamente como lo tuvieron los ángeles en el cielo cuando decidieron revelarse a Dios. Cada uno tuvo que elegir. Y hermano, el día martes, Sí. ya, Sí. Sí, continuamos. Bueno, entramos en el martes y vamos a desarrollar el capítulo 3 de Efesios. Pablo da a conocer el misterio de la Iglesia de Dios. Realmente este capítulo podríamos titularlo "Somos la Iglesia del Dios vivo". Dice Pablo, es decir, al dar a conocer ese misterio lo define así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, hermanos. Y ahí estamos nosotros. Demos gracias a Dios. Segundo, Pablo dice cómo conoció el misterio de la creación de la Iglesia por parte de Dios con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Y dice,
Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Es decir, un conocimiento revelado directamente por Dios a Pablo, que estuvo oculto desde la creación del mundo. Lo que nos dice Pablo es la importancia que tiene su aportación de anunciar ese misterio. Y nosotros dando gracias a Dios. Sí, ese es un elemento muy importante en la época de Pablo, porque en ese entonces toda la salvación que venía de los judíos era patrimonio de los judíos. Es decir, era la nación escogida. Y Dios había levantado una nación para que aprendiera del Señor y después enseñara al mundo. Y pensar que alguien venido de afuera se prerrogaba los mismos derechos que un judío, eso era algo impensable para la mentalidad de ese entonces. Sin embargo, como dice el hermano en el ítem 3, por revelación Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles, todo el que no sea judío, pueden o deben ser socios de pleno derecho en ella. Y esa es justamente la gran victoria que obtiene el cristianismo sobre el judaísmo. Ustedes recuerdan ese debate interno histórico que hubo el primer concilio de Jerusalén sobre que si los cristianos debían, para ser cristianos, circuncidarse primero. Es decir, tienen que hacerse judíos y después cristianos. Y dice, no, el judaísmo no cumplió las expectativas de Dios para el cual fue llamado, ¿no? Que hubiera sido una luminaria al mundo. Entonces ahora Dios acepta a todos, así como están, en el nombre de Jesús, directamente. No hay que ir al templo a sacrificar, no hay que circuncidarse, no tenían la obligatoriedad de guardar las fiestas, porque el santuario ya había sido, como lo menciona Lucas, anulado desde el cielo, ¿no? El sistema ceremonial, llamémosle. Entonces todos podían llegar a Cristo por el solo hecho de creer en Cristo. Entonces tenemos los testimonios de hecho de que si tú aceptas a Cristo, eres salvo. ¿Sí? Y eso era algo muy, muy radical para la mente, la mentalidad judía de ese entonces. Y luego, para ratificar lo que está comentando el hermano Gerardo, Pablo termina el capítulo con una oración. La oración es la expresión más hermosa de que todo es gracia. Todo viene del Señor. Nuestra vida tiene que ser una oración, de acción de gracia. Dice Pablo, que es precioso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, por la fe, como un don. Qué bonito, ¿eh? Amén. Amén. Qué palabras más bien conjugadas. Vamos el día miércoles que dice la unidad de la fe. En Efesios 4, en el capítulo 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Cuáles? Efesios 4 empieza y termina con llamados a cuidar uno de otros como miembros de la iglesia. Hermanos, si nosotros tuviéramos la idea y la responsabilidad correcta de lo que nosotros podemos llegar a hacer por nuestros hermanos y hermanas, la iglesia sería otra. Porque estamos llamados a un llamado santo de servir a los demás, de ser útiles a los demás, de ser bendición a nuestro prójimo.
No estamos llamados a menos, a eso y mucho más todavía. Entre estas invitaciones, Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la iglesia. Comienza enumerando 7 unos: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Es decir, habla de la plenitud en la cual el cristiano debiera moverse, debiera expresarse o expandirse. Y la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. Así siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Hace poco tiempo hemos tenido visitas, varias visitas en nuestro medio acá en el puesto de avanzada en León, y siempre hemos tratado de ser hospitalarios, lo somos, en la medida en que nuestros límites nos permiten siempre, y debemos serlo, pero también debemos preservar la unidad del espíritu, porque hay personas que en su madurez cristiana, o también podemos decir en su inmadurez cristiana, no conciben como un requisito indispensable la unidad en el espíritu. Considera que es prioritario su percepción de lo que es vivir en Cristo. Es decir, como a mí me parece. Y acá la Biblia nos dice que no. Nosotros tenemos que ser y vivir una unidad en el espíritu, no en mi criterio, no en lo que a mí me parece, no en mi experiencia o en mis gustos, sino tener la unidad en el espíritu, es decir, que el Espíritu Santo sea el que determine lo que es unidad y lo que no es unidad, lo que es amor y lo que no es amor, lo que es servicio y lo que no es servicio. Es decir, cuando nosotros logramos que en la unidad del Espíritu Él nos guíe, entonces entenderemos lo que es servicio. Si bien la unidad, como dijimos, es estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Estos días estuve hablando, lo voy a comentar porque es una linda conversación que tuve con una hermana en Madrid, muy amable, charlamos un largo rato en su casa, una dama cristiana, que puedo confesar que es una señora que tiene mucha honestidad. Pero me decía, la invitamos, la invité, hermana, cuando tú quieras, por favor, pues ya me había prometido antes, visítanos, llega hasta León, nosotros te vamos a buscar y para que nos conozcas. Ella ya quería venir acá. Tiene una cierta limitación física por un accidente que tuvo y tiene una autobajoestima. Entonces digo, hermana, en esta tierra nadie viene sin talentos. Nadie viene sin la capacidad de servir a los demás. Pero es que, hermano, yo tengo esto y a veces digo, Señor, no sirvo para nada. No, hermana. No, absolutamente que no. Si tú quieres servir a Dios de corazón, Dios te va a mostrar lo que tú puedes aportar para la causa del Señor. Porque todos tenemos nuestra capacidad de servir. Todos. Entonces le pregunto, hermana, ¿tú qué sabes hacer? Una señora exactamente de mi edad, ¿no? Entonces me dice, bueno, yo estudié 3 años de medicina. Ah, ahí está. Yo no estudié medicina. Estuve trabajando en un ambiente médico, pero no estudié medicina. Entonces tú tienes un conocimiento superior a mí de lo que es, o podría ser, el tratamiento de pacientes enfermos. Después hice un curso de enfermería. Bueno, ahí está. ¿Te das cuenta, hermana? Le dije. Mira, sin saberlo, tú puedes servir mucho para la obra médica misionera que nosotros estaríamos necesitando. Y
y conoces, me dices, ay, que estoy aprendiendo algo de informática, ya conozco algo de informática, pero estoy haciendo unos cursos también. Mira, hermano, nosotros estamos queriendo comenzar a publicar, a darle dinamismo al aspecto del evangelismo. Esto lo estaba comentando ayer o anteayer con los hermanos. Estábamos queriendo comenzar porque tenemos que comenzar a trabajar con el evangelismo. Y nos interesaría una persona que conozca informática, por lo menos para que pudiera hacer folletos o que se dedique a eso. Sentada ahí en la computadora, esa es la persona ideal para nosotros. Y fíjate tú, tú estás dando más de lo que nosotros, de lo que yo me podía haber imaginado. Todos podemos servir. Todos podemos lograr la unidad y aportar a la unidad en el espíritu, en la causa en sí. Esperamos tenerla pronto de visita, ojalá. Dios tenga misericordia de su iglesia, de ella también, y de Amén. cada uno de nosotros. Amén. Porque cada uno de nosotros podemos aportar. Cada uno de nosotros podemos, como decimos, poner mi ladrillito, que es muy valioso para Dios. El hecho de que yo quiera hacerlo, Dios está viendo que hay un alma que quiere colaborar. Amén. Y es muy valioso eso. Y todos podemos lograr esa unidad en Cristo. El Espíritu Santo obra en nosotros, en cada uno, el querer, el desear, como el poder hacerlo, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Dice la lección, cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su robustez con sus dones. Y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos, como ligamentos y tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Muchas personas tienen talentos que no saben que los tienen. No los ponen al servicio de Dios porque creen que no los tienen. Yo hace poco hablaba con una hermana y que me decía, hermano, no me pida más que hable, porque a mí me da vergüenza. Entonces le dije, mira, hermana, todos podemos tener un talento. Si tú no quieres, no hay problema, no, en absoluto. Es que yo me aturullo, se me pone la idea mal en la cabeza y no sé lo que digo, etc. Y mira, hermana, digo, yo no soy un exponente fiel de la palabra. Y mucho antes, hace mucho tiempo, yo tenía muchos problemas para hablar. Era muy tartamudo. Y si ustedes me hubieran visto, se hubieran reído muchísimo cuando yo era joven. Es más, a veces me quedaba hasta casi mudo. No podía hablar. Y siempre tuve ese complejo cuando era adolescente que nunca voy a tener novia. Porque ¿qué novia se va a fijar en un tartamudo? Y sin embargo, siempre quise servir al Señor. Y le dije, Señor, así miserable como soy, ¿puedo tener un lugar en tu niña? Mentalmente le preguntaba, ¿habrá un lugar para este que no sabe hablar? Y el Señor a nosotros nos otorga siempre un lugar, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y si viene un obrero con que le falta un zapato, un obrero a trabajar que le falta una herramienta, un obrero que le falta un pantalón, o que le falta un dedo, o lo que le falte, el Señor compensa. Pero también el Señor recompensa porque tenemos la disposición de servir. Y hablando de talentos, hay un testimonio de una hermana en el Brasil que ella no sabía leer ni escribir, adventista del séptimo día. Y sin embargo ella daba estudios bíblicos. Pero como una persona que no sabe leer ni escribir da estudios bíblicos, ella llamaba a las personas que conocía, se ponía, o sea, una cita con esa persona. Ay, mira, yo puedo pasar mañana por tu casa a tal hora, que es que como tú sabes que yo soy cristiana, estoy estudiando la Biblia y no sé qué, pero no sé estudiar, para que tú me ayudes a llenar o sea, las preguntas de la fe de Jesús.
Y ella se la llevaba a la persona, iba a la casa de esta persona, de su amiga o de su conocida, y le decía, lee aquí qué es lo que dice, y la persona iba leyendo. Aquí preguntan tal cosa, la pregunta número 2 es esta, la pregunta número 3, y aquí en la Biblia, y la misma persona se encargaba de buscar a la otra persona porque era la que sabía leer. Y así ella le iba dando los estudios bíblicos y iba día tras día tras día, o le volvía a poner otra cita a los 2 días, a los 3 días, y mira que me pusieron otra clase, la clase número 3 o la clase número 4. Y así ella se dedicaba a dar, diciéndole que la ayudara, la otra persona se iba metiendo comenzó a estudiar la Biblia. A estudiar la Biblia, y ella Bueno, se la ingenió, o sea, no sabía leer ni escribir, pero Dios le dio ese talento de ingeniarse para poder amén. llevar la palabra de Sí, gloria a Dios. Los recursos del cielo Exactamente. son insondables Sí, para llegar a cada corazón humano. A medida que Pablo avanza, dice la lección, hacia su llamado final, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Esa es una de las facultades, uno de los rasgos mucho más sobresaliente que cualquier otro dentro del cristiano. Saber perdonar. Porque Cristo nos perdonó, o sea, Dios en Cristo ya nos perdonó y está dispuesto a seguir perdonando. Siempre su misericordia, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos diferencia con algún hermano, hermana, el que tenga la disposición de, hermano, acá no pasó nada, está bien, dame un abrazo. Revela que Dios está obrando en ese corazón. Porque si hay algo que yo puedo manifestar, tener el espíritu, es en amar a la persona que naturalmente no amaría. sí. Y Pablo menciona que ese es un rasgo del espíritu, del cual todos nosotros podemos ser testigos si realmente buscamos al Dios verdadero que transforme nuestro corazón. Porque cuando lo buscamos realmente, ese Dios verdadero se manifiesta en nuestro corazón, transformando nuestra naturaleza. Así. Pablo pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia. ¿Sí? Este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Pero es más difícil y más importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. No estamos llamados a comportarnos como el mundo se comporta, porque los principios, y hoy más que nunca, hoy en esta época más que nunca, los principios que rigen la sociedad de este mundo son de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos acá. Estamos de paso. Nuestro corazón, nuestra mente pertenece a otro mundo. Y debemos vivir con los principios del mundo del que nosotros realmente somos si estamos escondidos en Cristo. Somos receptores y dadores de gracia. Si comienzas a leer Efesios 5 por el principio, es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, comienza por Efesios 4:32, donde Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, pero también como Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Si hay alguien que nos va a llevar a que miremos a quién imitar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a voltear la carita acá y nos va a hacer mirar a Cristo. Fíjate en él. Estudia su misterio. Estudia su carácter. Estudia sus parábolas. Estudia sus reacciones. Estudia su sabiduría.
estudia su dependencia del Padre. Y cuando nosotros por contemplación observemos esa vida, nos iremos asemejando de manera imperceptible, como lo dice la sierva del Señor, en semejanza de carácter a nuestro único modelo, que es Cristo. Y aquí Pablo lo dice también. Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. Es un contraste, ¿no? En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Es una actitud mundana. Y él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Si tú tienes planes de hacer eso, si tú quieres, tú hombre o mujer, eres un aprovechado, un ventajero, un cínico, un hipócrita, tú te quedas aquí, porque tú no tienes lugar en ese mundo nuevo. No hay lugar para ti. Y Pablo lo especifica bien. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. De nuevo Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas hechas en lo oculto. Nosotros sabemos que Satanás siempre se mueve, no en la luz, él se mueve en la oscuridad. Él nunca va a revelar sus planes, sino hasta que estén consumados. Porque es astuto, obviamente, ¿no? En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo. En lugar de desperdiciar nuestras vidas en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Y aquí Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y a las esposas cristianas. Esta es la analogía muy linda y muy actual también, que la Biblia utiliza para ejemplificar. Nosotros a veces tenemos una mente carnal, una mente mortal, una mente limitada, y no podemos entender los oráculos de Dios. Por eso Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Para que pudiéramos entender lo que no conocemos con algo que sí conocemos, ¿sí? Y ahí aprender la lección. Y toma la analogía del matrimonio para que veamos cómo el cielo se comporta entre ellos mismos, entre Dios y los ángeles. El cielo es servicio, es amor. Leámoslo. Dice así: el amor abnegado de Cristo por la iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos. Es decir, si Cristo amó a su iglesia de una manera incondicional, el esposo debe amar a su esposa de manera incondicional. Amarla, respetarla, cuidarla, exactamente como se ama y se cuida a sí mismo cuando él. Mientras que la lealtad de la iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. Dios desea que su iglesia le corresponda con la misma lealtad que él, el esposo, tiene para su esposa. Así como voy a tener mi lealtad indiscutible contigo, yo también te pido que tú tengas esa misma lealtad. Y así las esposas deberían ser leales a su esposo, fieles compañeras, para que la unidad sea perfecta. Entonces, ya entrando al día viernes, leo. Concluimos reflexionando sobre Efesios 6, capítulo 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. Y acá tenemos la tremenda analogía de un soldado de Cristo. Ya seas hombre o mujer, para Dios, tú también eres un soldado. Sabemos que hay muchos ejércitos en el mundo que tienen a mujeres en sus filas. Uno de los principales ejércitos que reclutan a damas en el ejército es el ejército de Israel, el ejército israelí. Es obligatorio.
hacer allá las mujeres. Es obligatorio que tengan servicio militar. Ellas tienen 24 meses y los hombres tienen 36 meses. Obligatorio. Salvo embarazo, salvo cuestiones personales, etc. Pero la mujer, en Ucrania, en el país que está en guerra ahora, también es obligatorio que las mujeres tengan el servicio militar obligatorio. Y otros países también. Entonces, la mujer también puede empuñar una coraza, un arma, un casco, como lo dice la analogía. No es estrictamente de uso masculino. Para Dios todos somos iguales. Y la lucha espiritual la tenemos todos, hombres y mujeres. En efecto, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, el cuerpo de Cristo en el capítulo 1, como el templo de Dios en el capítulo 2, como la esposa, ¿sí?, o novia fiel en el capítulo 5, y en el capítulo 6, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser, como de costumbre, mal interpretado. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, en la década del 80 hubo un movimiento en Latinoamérica que se llamó Movimiento de Liberación. Bueno, en Centroamérica se dio que hubo varios sacerdotes católicos que fueron a empuñar las armas, porque Cristo, a raíz de este capítulo, nos llama a ser defensores de la verdad por medio de las armas. Claro, él hace una analogía del ejército romano, entonces él decía, para lograr la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, se daba esa analogía. Sin embargo, nosotros no tenemos una guerra contra los homosexuales, no tenemos una guerra contra las lesbianas y la doctrina de la ideología de género que se está deformando la cabecita a los chicos, no tenemos una guerra contra ellos directa, no tenemos contra los multimillonarios que quieren hacer una reducción drástica de la población, no tenemos guerra contra las corporaciones que nos quieren esclavizar, etcétera. La lista sigue muy larga. La guerra no es contra ellos, porque ellos también son víctimas de fuerzas espirituales superiores que las han esclavizado a esas almas para que guerreen contra la verdad del Evangelio y por ende contra quienes defendemos esa verdad del Evangelio, los cristianos. Ellos están en el conflicto del otro bando, pero víctimas también, porque son hombres y mujeres que han sido engañados y están engañados. Que lo hayan hecho de manera voluntaria o involuntaria, Dios conoce sus corazones. Pero nosotros tenemos una guerra real contra los artífices del error, que son fuerzas espirituales de este mundo y que gobiernan en las regiones celestes, en esta atmósfera. Fuerzas que están presentes, que nos escuchan, nos ven y nos acusan. Mediante esta vívida metáfora militar, no exhorta a Pablo a la iglesia a hacer guerra en el sentido tradicional. Más bien debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Amén. Me gusta mucho esta forma de mirarla porque siempre, o casi siempre, en los videos que publico pongo, preparémonos o alistémonos para formar parte del último ejército de Dios. Con este capítulo, porque se viene una guerra de dialéctica, de principios, de ideas, ¿sí?, de paradigmas sociales, culturales. Lo que está antes se va a quitar y se va a colocar nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de conducta, muy contrarias a la razón, al sentido común, a la naturaleza y obviamente
muy contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros debemos defenderla. Defender la verdad, aún como en un ejército, a costa de nuestra propia vida. Y eso solamente lo hacen guerreros. No lo hacen teólogos, no lo hacen docentes. El que va a la guerra ya dejó de ser teólogo, docente, carpintero, el oficio que tenga. Cuando tú vas a entrar a una guerra, tú eres soldado. El rango que tengas. Y como soldado, tú vas armado, porque no vas a durar mucho sin armas. Y en el campo de batalla en el que estamos entrando ahora, Dios está reclutando soldados para formar su ejército. Porque pronto, muy pronto, nos llamará al campo de batalla. Aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero y hayan sido emblanquecidos por su justicia. Serán dignos de llevar el estandarte, el banderín, el ensangrentado, diciendo, yo voy a hablar verdad. Y es ahí donde nosotros nos encontraremos cara a cara con lo que nosotros conocemos con el enemigo, en forma humana. Y por eso, preparemos nuestros espíritus para que podamos resistir en el día malo. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos prepare para ese encuentro con nuestro Señor en la nube de los cielos. Amén. Nuestro deseo y nuestra oración. Amén. 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 Vamos a hacer una oración para cerrar la escuela sabática. Es la hora. El hermano Gustavo ya está con nosotros. También está, saludamos al pastor, a Josué, mi sobrino. Un abrazo grande. Y también ahora a Dama, que Dios la bendiga también. Bienvenida. Y vamos a hacer una oración para poder escuela sabática. Hermana Ivette, ¿no puedes decir? Inclinemos nuestros dos. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por el alimento espiritual que nos ha dejado en las primeras horas de la mañana. Amén. Gracias por el desarrollo de esta escuela sabática tan instructiva, del libro de fe. Gracias, Señor, te damos por un día que nos has regalado, un día más en esta tierra, Señor, y un día menos para tu pronta venida. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra al bendito Dios verdadero. Gracias, Padre amado y celestial. Te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, y que seas propicio con cada uno de nosotros. Que bendigas a cada uno de los conectados y a las familias que cada uno de ellos representa. Padre Santo. Todo te lo único nombre bajo el cual podemos estar, por el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. 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 Amén.